pasa con la justicia, Mercedes, la justicia en general, pero la justicia sobre todo cuando hay una violencia de género, como la que se dio en los últimos días, cómo actúa, cuánto atraso y cuánta perspectiva de género falta para actuar en este tipo de episodios, ¿no? Todo lo que tuvimos que esperar, bueno, fue emblemático estos días el caso de esta joven venezolana, ¿no? Que fue drogada, que fue violada, que habían apresado al comerciante de Buenos Aires, luego lo soltaron, había quedado en libertad. Bueno, ahora se conoció que lo volvieron a detener a este comerciante de 11 que drogó y violó a esta jovencita. Luego de ser retirado por la policía, fue insultado a los gritos por todos los vecinos, allegados a la víctima. Claro, porque hay mucho dolor en toda la familia por toda la situación, cómo se manoseó, ¿no? Todo lo que fue pasando durante todo este tiempo para que ahora finalmente, después de todo esto y todo lo que sufrió esta jovencita venezolana, fuera apresado. Todo esto es el disparador para saber cómo actúa la justicia, hasta de una denuncia de violencia de género hasta casos gravísimos, como el que estábamos reflejando. Y está claro, ¿no?, que se actúa de una manera absolutamente ineficiente. Salomé Bermejo y Silvia Ferreira están con nosotros. ¿Cómo le va, chicas? Muy buenos días, muchas gracias. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien. Silvia, falta muchísima perspectiva de género todavía, ¿no?, a la hora de denunciar lo más mínimo hasta estos hechos. Desde ya, buenos días a todas y todos. Desde ya es lo que venimos alertando desde Humalat, desde hace tiempo ya. Necesidad de que efectivamente podamos tener acceso a la justicia de quienes atravesamos estas situaciones tan malas, tan feas, como desde un abuso, desde un acoso, hasta son más críticas, como son los casos de violencia machista que luego derivan en femicidios. En este caso, siempre decimos, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos leyes de avanzadas en materia de prevención de violencia machista y sin embargo vemos las dificultades que hay para que se bajen a tierra, para que efectivamente se cumplan, incluso cuando necesitamos que se cumplan, que la justicia sea garante de ese cumplimiento. Lo que vimos ayer realmente es saludable y nos parece que hay que destacarlo, hacerlo visible, porque ayuda para quienes están hoy atravesando situaciones similares puedan romper el silencio y no se callen, ¿no?, estas situaciones, para que podamos tener confianza en la justicia y en poder hacer las denuncias. Salomé, bueno, vos sos creadora de este proyecto de protección integral a víctimas de abuso sexual. ¿Qué sentís cuando ocurren casos como este, no? Que te da hasta una impotencia por todo lo que significa todo esto. Lo decíamos con la palabra, como un manoseo de la situación. Y mientras hay una víctima, hay una jovencita que fue drogada y violada. Imagínate que su vida cambió para siempre. Sí, exactamente. La verdad que es una bronca grande. A veces por ahí cuando hay sobrevivientes que han pasado por situaciones similares es como sin querer situarte en el mismo momento de lo que a vos te pasó. Claro. Lo bueno es que él está detenido, que fue al principio un poco un revuelo porque la jueza había determinado dejarlo en libertad aunque lo hubiese imputado, con la excusa de que no tenía antecedentes y quedó en libertad. Pero como la visibilización del caso fue como a nivel nacional, también se genera un poco de presión y lo tenemos detenido hoy en día y eso es muy positivo. Silvia, qué difícil, ¿no? Porque además tener que soportar, la contradenuncia, o en realidad no es la contradenuncia, sino las declaraciones de relaciones sexuales consentidas, de todo eso que es después muy difícil de estar demostrándose en la justicia, y la justicia en ese caso como que siempre tiene una mirada distinta y diferente cuando es una situación con la mujer. Sí, estas declaraciones tan fuertes que escuchamos del abogado, del delincuente, de lo que es de agresor, ¿no? Que cómo eligió la estrategia de revictimizar a la víctima para llevar adelante la defensa, ¿no? Nos parece que también es importante en el ámbito profesional destacar esta necesidad de tener una perspectiva que pueda avanzar en una mayor justicia, ¿no? Sí, sin dudas. El género no solamente exige a la justicia, sino que también a los profesionales.
El problema es que no solamente es el abogado de Barzón, Osvaldo Toro, el problema es la jueza que hasta el día de hoy continúa en la causa, ¿no? Esta misma decisión que fue revocada en el día de ayer por la Cámara de Apelaciones, es una decisión que lleva a la práctica la voluntad que habían solicitado las fiscales, ¿no es cierto? Pero tengamos que decir cuestiones. Ahí hubo un camarista que le dio la razón a Zucconi, es el camarista Jorge Rimondi, que también nos interesa destacar, porque es el que mantuvo la posición de Zucconi y nos parece que es parte de lo que tenemos que transformar en la justicia, ¿no? Nosotros seguimos junto a familiares de la víctima, junto a otras también personas que tuvimos en una asamblea que se hizo el miércoles aquí en la puerta de tribunal. Sí. Por la tarde, alertas a este caso, saludando la detención de Garzón, pero también a cómo sigue procediendo esta jueza, que ya tiene antecedentes de una falta eminente de perspectiva de género en otras causas anteriores. Claro, no es la primera vez. Que se tome ejemplo para poder hacer las transformaciones que se requieren en esa institución del derecho. Claro. Sí, sin dudas. Bueno, qué situaciones, ¿no? Y Mercedes, Salomé, ¿cómo se ha repercutido, cómo se ha movilizado, ¿no? Yo creo que esto fue fundamental. La movilización que hubo, que recién comentaba Silvia, todo lo que se vivió. Pues es el apoyo de la gente. El apoyo de la gente, claro. la movilización de la familia, sí, parte de los distintos colectivos. Bueno, pero mirá, uno no debería esperar eso, ¿no? No tendríamos que esperar que la gente tenga que movilizarse para que se visibilicen estos casos. O sea, la justicia debería ser igual para todos, pero sin embargo uno siente que es todo mucho más difícil, es más coraje, lento. ¿no? Es coraje, porque hay que afrontar esa situación, desde la jovencita, desde la mamá de la joven, como para estar exponiendo y estar llevando adelante esto, porque si no, no sabemos. Por ahí quedan en algunos datos estadísticos y después perdemos toda esta situación que por ahí muchas veces no las conocemos, Salomé, ¿no? Sí, yo lo que quería aportar un poco era también el tema de cómo se trató el caso de distinto a otros casos en los que por ahí uno pone el foco en la víctima y no en el victimario. Por ahí, como decía la compañera de Mumala, esto de los dichos del abogado defensor de él o la decisión de la jueza fueron, la verdad que muy de mal gusto, pero cómo la sociedad actuó en la defensa de ella, en protegerla, en buscar justicia, en presionar para que se lo detuviera a él. Hemos como avanzado con el paso del tiempo en cómo la sociedad aborda este tipo de casos, ya no callándose más, ya no siendo, es una cuestión de una situación privada y no nos tenemos que meter. Es como que a medida que va pasando el tiempo, la sociedad se va comprometiendo más con estos casos. Sí, falta que la justicia empiece también a actuar más rápido. Sí, exactamente. Silvia, mencionabas vos recién la actuación de la jueza, también en otros casos importantes, resonantes, han tenido la decisión y han sido mujeres las que han tomado decisiones realmente inexplicables. ¿Por qué se da esto? Porque uno debería entender que hay una mayor perspectiva poniéndose en el lugar del género, ¿no? Bueno, o sea, uno tiene que entender la naturaleza de lo que es la violencia machista, ¿no? Que no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con un sistema que es el patriarcado, que es el que ubica, que distribuye roles, que distribuye el poder de determinada manera. Entonces, tiene que ver con eso. Sí, nosotros decimos pero está justicia bien, Silvia, patriarcal. Sí, discúlpame, yo lo entiendo y ahí hay que atacar. Pero muchas veces pedimos que la mujer también ocupe esos lugares, esos sitios, esa toma de decisiones. Y cuando toman actitudes como estas. A veces, ¿no? Claro, eso lo correcto es hablar de la necesidad de avanzar con una perspectiva de género, más allá del sexo. Claro, ¿no? ahí está. Porque también tiene que ver con eso, por poder entender la naturaleza de estos fenómenos, de estas relaciones. Entonces, yo creo que esto que está exigiendo la sociedad, un cambio de mirada, tiene que ver además con lo que ya está establecido en la ley para las propias instituciones, como es la ley Micaela, que es ni más ni menos que eso, o sea, es dar una mirada, cómo entender los hechos que se nos presentan frente a nuestra mirada, ¿no es cierto?
Eso es la perspectiva de género. Porque en este caso, por ejemplo, Connie tenía una serie de hechos que tienen que ver con algunos indicios que es lo que interpretó la Cámara de Apelaciones en definitiva como para poder ordenar la detención. La Cámara de Apelaciones utilizó los mismos elementos que ya estaban presentes en la causa y dictó, ordenó una medida contraria a la que había solicitado la jueza. Y es eso, es una perspectiva, es una forma de entender la realidad que tiene frente a sus narices, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos exigiendo que la ley Micaela sea aplicada fundamentalmente en la justicia, y no solamente con talleres, con capacitación que prevé, también con un monitoreo bien acertado sobre cuáles son los indicadores y las prácticas que tienen que transformarse. Porque no es solamente ir y asistir a un taller como en muchos casos sucede. O sea, tenemos un montón de empresas que firman la asistencia y siguen reproduciendo las mismas prácticas. Y está bueno que el sexo no garantiza, ¿no? Es la perspectiva a donde se tiene que trabajar. Ese es un dato importante. Será cuestión de tiempo, habrá que esperar un poquito más. Es lento, pero se puede, ¿no? Y se van notando los cambios. La esperanza de que tenemos una sociedad mucho más consciente de cómo salir a defender esto que decía Alicia hace un rato. O sea, es importante, esto es nuestro principal sostén y nuestra esperanza principal, saber que no nos callamos más, ¿no? Salomé, sí, la última reflexión, nos queda poco tiempo, pero si querés decir algo, para que no haya más este tipo de situaciones, como decía Mercedes, ¿no? Que no tenga la necesidad, hoy por hoy está, pero que no esté en el futuro esa necesidad de movilización para que finalmente la justicia llegue. Sí, yo creo que también es importante un poco el compromiso desde lo judicial, de jueces, fiscales, abogados, quienes pertenezcan al Poder Judicial o a los tres poderes del Estado, de comprometerse a hacer la capacitación de la ley Micaela y no solamente ir a firmar, como lo decía la compañera. Si uno no cambia esa mirada desde un juez o desde un fiscal, es un poco más difícil avanzar. La sociedad ha avanzado un montón, pero falta esa pata, que se comprometan a eso y que puedan llevar adelante casos con perspectiva de género. Ojalá que lo tengamos pronto. Ojalá. Un abrazo y muchas gracias, chicas. A las dos, un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a ustedes.